Saludos, estimados espectadores, están en el canal CrossMoto. ¿Qué creen que puede haber en común entre la producción de latas de conserva con motores en línea de 2 cilindros de fabricantes japoneses de motos y Friedel Munich? Cosas y personas que parecen completamente no relacionadas están unidas por una sola marca, y su nombre es Jorex. En esta historia quiero contarles sobre la historia de estas motocicletas alemanas. Que disfruten la función. La historia que vamos a ver comienza hace poco más de 100 años, en 1920 en Alemania, y con dos personas de una misma familia. El primero es Friedrich Klemon, gerente financiero y copropietario de Rex Konserven Glas Gesellschaft, una empresa de producción de latas de conserva. El segundo es su hijo Fritz Klemon, nacido en 1901. A los 19 años, Fritz ya había hecho una pasantía en Ford en Detroit, trabajó en Opel y en la compañía Rex de su padre. Además era motociclista y aviador, y en ese mismo año de 1920 convence a su padre de adquirir Columbus Motorenbau AG, una pequeña empresa de fabricación de motores. Columbus tuvo sus mejores años en la Primera Guerra Mundial, fabricando motores de aviación. Sin embargo, la guerra terminó desfavorablemente para Alemania y se firmó el Tratado de Versalles, uno de cuyos puntos era la limitación de ciertas industrias y sectores en Alemania, en particular, armamento y aviación. Varias empresas que hasta ayer ganaban dinero a manos llenas tuvieron que cerrar o apresurarse a cambiar de rumbo. Columbus fue una de esas empresas. Tras la guerra fabricaron motores auxiliares para bicicletas y en 1920 la adquirieron los Klemon. En 1921 se desarrolló un motor auxiliar de 68 centímetros cúbicos llamado Gnomo, y Fritz comenzó a instalar estos motores en bicicletas y a vender esa tecnología. Estas motobicicletas se produjeron hasta 1924. En 1923 se terminó el prototipo de una motocicleta con motor de 250 cc y válvulas en cabeza, desarrollado por el ingeniero aeronáutico Edvard Freyse, y el cuadro fue fabricado por la compañía Maschinenfabrik Stein. Y ese mismo año, Fritz cambia el nombre de su producción de motocicletas a Jorex Fahrzeugbau AG. La palabra Jorex era derivada del nombre de su ciudad natal, Homburg, nombre completo Bad Homburg, y Rex era el nombre de la empresa de su padre. Las victorias de Frick en varias carreras con la nueva motocicleta demostraron el potencial del modelo, por lo que la compañía inicia su producción en serie. Fritz Klemon hizo famosa su marca de motocicletas en las décadas de 1920 y 1930, con varias victorias en carreras. Y sí, se puede afirmar que el motociclista hacía la máquina para otros motociclistas, y no es solo mi opinión. Fritz Klemon tenía un lema así: creado por motociclistas para motociclistas. Cabe destacar que Klemon admiraba la Escuela Británica de Construcción de Motocicletas, y las motocicletas Jorex muestran rasgos claros de tecnología británica. En la segunda mitad de los años 20, Jorex obtuvo la licencia para fabricar motores ingleses Sturmey Archer. El modelo de 250 cc se produjo en serie en 1924 como HA, y en 1925 Jorex y Columbus se fusionaron. Y en ese mismo año, la línea de equipos se amplió con los modelos T5 y T6, con motores monocilíndricos de válvulas laterales de 500 y 600 cc. En 1929 aparece la versión de 500 c con válvulas en cabeza, el modelo C5. Los cambios e innovaciones comienzan en la nueva década. Bolt Film. En los años 1931-1932, Jorex amplía su gama con los modelos C2 de 200 CE y C3 de 300 cc. Además, el ingeniero Germán Rieb, quien trabajó en Jorex de 1927 a 1932, crea un motor innovador de 2 cilindros en línea con válvulas en cabeza. Este motor de carrera larga tenía un cigüeñal de 3 apoyos. El árbol de levas también era de 3 apoyos, y el árbol de levas era accionado por una cadena ubicada en el lado derecho. Los motores twin paralelos de Jorex eran de 600 y 800 cc, conservando la misma carrera y solo cambiando el diámetro de cilindros. ¿Por qué esta unidad de potencia es innovadora? A principios de los años 30, el motor bicilíndrico en línea de 4 tiempos solo era conocido en algunas motocicletas de carreras,
en particular en las Peugeot de los años 20. En las motocicletas de producción en serie, ese tipo de motor no se encuentra, y los ingenieros consideran que esa configuración es demasiado ancha y desequilibrada. En 1937, Edward Turner introduce el motor de 2 cilindros en motocicletas Triumph. Resulta que Germán Rieb y la compañía Horex se adelantaron a los británicos en esto por 5 años completos. Cabe destacar que al principio Fritz Klemann era escéptico sobre el desarrollo de Rieb. La crisis económica tras la Gran Depresión no ofrecía buenas perspectivas para las motocicletas caras. Pero en la primavera de 1933, el mercado inesperadamente se reactivó y Klemann dio luz verde para lanzar la novedad a la producción en serie. Ese año debutaron 2 motocicletas, la C6 con 24 caballos y la C8 con 30 caballos. Tal como temía Fritz Klemann, el alto precio llevó a una demanda muy limitada. La producción de los Horex bicilíndricos duró solo 2 años. En ese periodo se vendieron 82 unidades de 600 cc y 96 de 800 cc. Horex Columbus ofrecía sus motores a cualquiera, y hubo compradores para los motores twin paralelos. La pequeña empresa alemana Tornax instalaba este motor en su modelo Tornado. Destaca la versión de carreras Horex C8, para competencias de motocicletas con sidecar. El motor fue ajustado al máximo permitido de 1 litro de cilindrada, alcanzando 995 centímetros cúbicos. Los cilindros estaban hechos de aluminio y las cabezas de una aleación de bronce. El motor atmosférico ofrecía 58 caballos de fuerza y además se trabajaba para instalar un compresor en este aparato. Braun y Baching fueron campeones de Alemania en carreras de motocicletas con sidecar en 1935. En 1934 debutó el modelo de 350 CS35 y un año después, la monocilíndrica de válvulas en cabeza de 600 CCS64. A finales de los años 30, Richard Kuchen y Hermann Rieb desarrollaron un motor de 4 tiempos y 350 cc usado en el modelo SB35 hasta el inicio de la guerra. También se suministró a Victoria Buerque para los KR-35. Las motocicletas Horex no figuraban entre los principales vehículos del ejército alemán, por lo que no se enviaron a las tropas y su producción se detuvo al comenzar la guerra. En 1945, en la fábrica Horex, se producían piezas de repuesto para motores de las industrias ferroviaria y agrícola. En 1948, Horex fue el primer fabricante alemán autorizado por los aliados para producir motocicletas de más de 250 cc. Esto permitió reanudar la producción del SB35 y algunas de sus partes. Por primera vez, Horex instaló una horquilla telescópica y en 1950 lanzó el Regina 350 con horquilla telescópica y suspensión trasera de muelle. La Regina 350, evolución del modelo SB35, fue la motocicleta más exitosa de la empresa. En 1952, este fue el modelo más vendido. Para ese momento, se habían fabricado 25.000 ejemplares. Sin embargo, después de eso, el volumen de ventas fue disminuyendo constantemente hasta llegar a 2.500. En 1956, para detener la caída de las ventas que comenzó en 1953. Además del modelo 350, se lanzó el modelo 250. En la posguerra, Germán Rieb desarrolló una versión más avanzada de su motor de 2 cilindros en línea, el Horex Emperador. En 1951, la compañía Horex presentó el modelo Emperador. Con un motor de válvulas en cabeza de 500 cc, desarrollaba 30 caballos de fuerza y permitía a la motocicleta alcanzar 150 km por hora. Sin embargo, de inmediato el modelo no se vendió en Siria. El mercado aún no estaba listo para una máquina costosa y de gran cilindrada. Los 6 ejemplares producidos se usaron para pruebas y carreras. La producción en serie iniciará en 1954 y en 1958 saldrá el Emperador 400 con menor cilindrada, aunque luego se aumentará en 50 cc, en A Overfuel Cylinder y Gigabyte en la compañía Yamaha. En 1955, tras el modelo Regina, surgió la línea Residente con 2 motocicletas. La tecnología Horex destacó en carreras tras la posguerra. Desde 1950 se fabricaron prototipos de carreras como este, basado en el modelo Regina de 350 y 250 cc, la 350 con doble árbol de levas en cabeza,
Ofrecía unos 36 caballos y alcanzaba 200 kilómetros por hora. No se puede decir que la tecnología fuera sobresaliente. Sin embargo, las motos de carreras Horex contaban con una fiabilidad envidiable. En 1952, Hermann Gablenz subió al podio del Gran Premio de Alemania con esta motocicleta y en el Campeonato Mundial ocupó el 10º lugar. El piloto alemán Georg Braun compitió en Horex en 1953, 1954 y la última aparición de estas motocicletas fue en el Gran Premio de Monza en 1960. Por dificultades en ventas, Horex dejó de fabricar motocicletas en 1956. Las existencias restantes del Imperator se vendieron en Estados Unidos a los importadores de Sundab como el modelo Citation 500. Hasta principios de los años 60, la publicidad mencionaba una potencia de 40 caballos de fuerza y una velocidad garantizada de 160 km por hora. Horex tenía la idea de crear un motor de aviación basado en el motor Imperator para pequeños aviones, pero el intento no tuvo éxito. En 1960, las instalaciones de la fábrica fueron adquiridas por el grupo Daimler-Benz. La fábrica fue cerrada y los derechos de la marca pasaron de la familia Clemon a Friedel Münch. Sí, ese mismo Friedel Münch, que construyó la legendaria motocicleta Münch Mammoth. Sobre esta brillante página de la historia del motociclismo, hay un episodio aparte en el canal. De hecho, Friedel, en 1955, trabajó brevemente en el departamento de carreras de Horex, y antes corría en una Horex C5, modificada por él mismo llamada Horex. De 1978 a 1983, él creará 3 ejemplares de la motocicleta Horex 1400 Ti. La motocicleta tenía un motor NSU modificado. El motor de 4 cilindros y 1338 cc, con turbocompresor, generaba unos 140 caballos de fuerza, permitiendo que la 1400 Ti de 300 kilogramos alcanzara 250 km por hora de velocidad máxima. A inicios de los 80, Münch vende los derechos de Horex al importador Fritz Roth, quien en ese tiempo comercializaba ciclomotores, mokicks y motos enduro, con la participación de Roth y la empresa japonesa CK Design. En 1988 se creó la motocicleta Horex 644 OSCA. Esta moto urbana tenía un motor monocilíndrico Honda de 644 cc, ajustado para 50 caballos y 57 Nm de par. De 1990 a 1998, los derechos eran de Bajaj en Berlín. MCET compró la empresa a mediados de los 90, y de 1996 a 1998, los derechos fueron de MCET. Usaba la marca Horex y ensamblaba motocicletas ligeras, Horex Emperador 125 y Horex Regente 125. ¿Hace falta decir que estas motocicletas no se parecían a las clásicas motocicletas Horex? En 2007, los derechos de la marca fueron adquiridos por Clemens Nesse, quien planeó revivir la marca. El renacimiento de la compañía ocurrió en 2010, cuando los nuevos propietarios presentaron el 15 de junio de 2010 en una conferencia de prensa el nuevo modelo de la empresa. Al mismo tiempo, no se trataba de una motocicleta promedio cualquiera. La nueva Horex UMBR 6 podía presumir de un motor completamente atípico para la industria motociclista. Este motor BR de 6 cilindros y 1218 centímetros cúbicos de cilindrada puede presumir de excelentes características, a saber, 161 caballos de fuerza máxima y 138 Nm de torque. 2 filas de cilindros se disponen en un ángulo de solo 15 grados, lo que permitió un motor de 6 cilindros muy compacto. Y como los cilindros están muy compactos entre sí, en la única cabeza del bloque de cilindros se utilizan 3 árboles de levas. Nesse y su equipo trabajaban arduamente en perfeccionar el diseño de la motocicleta y planeaban iniciar la producción en serie, pero el inicio se pospuso debido a diversas dificultades. El año 11, el 12. Una pequeña empresa con una plantilla de 22 empleados a finales de 2012 y 2013 produjo cierta cantidad de motocicletas, Horex UMBR 6. Por dificultades financieras, Clemens solicitó la bancarrota en 2014 y en ese momento la historia de esta interesante motocicleta pudo haber terminado para siempre. Sin embargo, sucedió lo contrario. A principios de 2015, el consorcio 3C Carbon Group compró todos los derechos de la compañía de motocicletas Horex, lo que le dio al proyecto nuevas fuerzas y recursos. En 2016, en el Salón de Motos Intermod en Colonia,
se presentó el nuevo Horex Cupo R 6 producido en pequeñas series y distintas versiones. Hasta hoy, y sobre esta motocicleta única hay una historia aparte en el canal. En 2023 se presentó una serie limitada del modelo Regina Evo con un motor monocilíndrico de 600 cc y 48 caballos de fuerza. Así es la historia de las motocicletas alemanas Horex. Con esto mi relato llega a su fin. Como siempre, estuvo con ustedes el canal Crossmota. Muchísimas gracias por ver y por su actividad en el canal. Un agradecimiento especial a todos los que apoyan al canal con sus donaciones a través de los datos fijados. Hasta la próxima, continuará.